San Pablo el Apóstol, un álbum para aprender acerca de la conversión de Pablo y su misión apostólica en el mundo de los gentiles. Las cartas de San Pablo, un álbum que analiza la estructura, destinatarios, claves teológicas y mensajes centrales de cada una de las cartas paulinas. 2 álbumes de semillas para la vida que no deben faltar en tu colección. Descarga MP3 disponible en www.semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Una de las interrogantes que nos asaltan con mayor dureza, con mayor fuerza, es ¿por qué morimos? Y sobre todo cuando una persona que amamos está por morir o acaba de morir. Esta pregunta penetra en nuestra mente y como un torbellino gira y gira y gira y no nos deja. Una y otra vez nos preguntamos lo mismo, ¿por qué morimos? Y muchas veces, cuando nos faltan las respuestas, tendemos a responsabilizar a Dios por esa muerte. Mi padre ha muerto porque Dios así lo ha querido. Mi abuela ha fallecido porque ha sido la voluntad de Dios. Y muchas personas hay que encuentran consuelo en la idea de que es Dios el que ha provocado, el que ha decidido, el que ha determinado, el que ha dictado en qué momento una persona ha de morir. Sin embargo, esta idea, este afán de responsabilizar a Dios por la muerte de los demás, además de ser incorrecto, es injusto. Y además de ser injusto, es peligroso. Antes de continuar, para dar respuesta a por qué este tipo de actitud es incorrecta, es injusta y además es riesgosa, quisiera que retomáramos palabras que lamentablemente muchas personas ignoran a pesar de que aparecen en la Sagrada Escritura. Es más, te puedo apostar que hay quien esté escuchando esta emisión que lo que voy a leer le va a resultar totalmente novedoso. El libro de la sabiduría dice lo siguiente: Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas veneno mortal. Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la experimentan quienes le pertenecen. Como pueden ver, queridos amigos, Dios no hizo la muerte. La muerte entró en el mundo porque esa envidia del diablo lo llevó a actuar de tal manera que sometió al hombre a una tentación que el hombre, haciendo mal uso de su libertad y de su voluntad, no quiso resistir. Y las consecuencias del pecado de Adán son claras. Resulta equivocado responsabilizar a Dios por la muerte de una persona que amamos o de nuestra propia muerte, porque como vemos, Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de sus vivientes. Todo lo hizo para que subsistiera. Dios nos hizo para que tengamos vida y para que tengamos vida eterna. Es injusto además atribuirle a Dios la responsabilidad de nuestra muerte, porque precisamente Dios nos hizo para vivir para siempre, y porque a pesar de que el hombre ha perdido esta facultad de la vida eterna como consecuencia de su pecado, Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Dios es el Señor de la vida. Eso afirmamos en el credo: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, no de muerte. Jesús mismo decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios es el Dios de la vida porque Dios es la vida misma. La muerte es lo contrario a la esencia de Dios, y Dios, porque es perfecto por ser Dios, no puede provocar algo contrario a Él, algo que lo contradiga, porque si lo hiciera, entonces Dios sería imperfecto, y si fuera imperfecto, no sería Dios en principio de cuentas. Pero porque sabemos que Dios es eterno y que es la vida, es que Dios solamente puede provocar vida. Y cuando alguien ha puesto en riesgo esa vida, Dios puede intervenir para rescatarla. Y cuando alguien ha perdido esa vida, Dios puede intervenir para recuperarla, para restaurarla, para resucitarla. Hemos visto pues que responsabilizar a Dios por la muerte de alguien es equivocado y además es injusto. Te decía yo que además es riesgoso. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que muchos encuentran consuelo acogiéndose a la voluntad de Dios, dicen, aunque en este caso vemos que se acogen de manera equivocada porque la voluntad de Dios no es la muerte de nadie, el problema es que muchas personas, ante la pérdida de una persona que aman, ante la pérdida de una persona incluso de la cual dependen,
responsabilizar a Dios de manera incorrecta e injusta por su muerte puede provocar que estas personas se rebelen contra Dios, se enojen con Dios, se frustren con Dios. Y entonces, en vez de decir, bueno, me siento bien porque a fin de cuentas fue la voluntad de Dios, lo desafíen. ¿Y por qué te lo llevaste? ¿Por qué me lo quitaste? ¿Por qué no escuchaste mis ruegos? ¿Por qué me dejas sola, sin mi esposo, sin medios ahora para subsistir y con 4 hijos a mi cargo? ¿No que eras un padre amoroso? ¿Por qué un padre no puede hacer lo que tú me has hecho? ¿Por qué un padre no puede provocar que alguien se muera? ¿Sabes qué? No creo que seas padre. ¿Sabes qué? Como ni siquiera escuchaste mis oraciones, ni siquiera eres Dios. Sabes que ni siquiera existes. Y lamentablemente es común ver cómo alguien que enfrenta la muerte de alguna persona amada acaba perdiendo la fe, acaba rebelándose ante Dios, acaba incluso blasfemando, por culpar a Dios de algo que Él no tiene la culpa. Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes, todo lo hizo para que subsistiera. Y precisamente para vencer a la muerte, envió a su Hijo único. En la paradoja más extrema que no podemos comprender, envió a su Hijo único para que Él muriera, para que por su muerte nosotros tengamos vida. ¿Cuál es la actitud correcta entonces ante la muerte de un ser querido? Simplemente acogernos a la voluntad de Dios, pero no consolándonos pensando que esta voluntad de Dios ha llevado a esta persona que vamos a morir, sino más bien sabiendo que porque Dios mismo aborrece la muerte, una vez que la persona que nosotros amamos ha muerto, Él intervendrá, eso sí, para resucitarla a la vida eterna. Y que en esa confianza de que Cristo, con su muerte y su resurrección, dan la garantía y son la garantía de que nuestra persona amada ha de resucitar, encontremos entonces la tranquilidad, el gozo y la esperanza para asumir la muerte de una manera correcta, de una manera justa, de una manera serena, de una manera acorde a la voluntad de Dios y acorde con el verdadero sentir de los hijos de Dios. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la